¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen como todos los lunes en esta mesa de Para Opinar. Y bueno, déjenme darle la bienvenida a Maite Noriega. Maite, un gusto como siempre. Eduardo Torreblanca Jax y Víctor Hugo Hernández, gracias por estar con nosotros. Un lunes interesante, ¿eh? El tema de la Corte nos llama poderosamente la atención. Llevamos ya algunas semanas arrastrando este tema porque verdaderamente la Corte está bajo asedio. Ya le tocó que digan que los van a someter a los ministros a juicio político. Ya también hay la propuesta, la iniciativa de que los ministros sean electos por voto popular, que hasta donde yo entiendo, pues, en este momento es el método de elección, porque tienen a los representantes del pueblo eligiéndolos. Pero bueno, está eso, está el asedio que hay prácticamente desde la llegada de la ministra presidenta Norma Piña, acosando a la Suprema, al edificio de la Suprema Corte, con protestas, con alegatos, y este fin de semana hasta con ataúdes vergonzosos, aunque hay quienes aplauden el actuar de un gobernador de cuyo nombre no me quiero acordar, pero es de Veracruz y no le ha ido muy bien, pero bueno, no cubre lo que tiene que cubrir, que es su entidad y la inseguridad que vive, y viene y se toma el fin de semana para venir a protestar. En fin, situación complicada. Hoy la Suprema Corte de Justicia avaló lo que ya había dicho la semana pasada. Se suspende, se cancela el decretazo emitido por el presidente en el que, por temas de seguridad nacional, todas las obras no tenían que pasar ninguna aduana. Hoy ya lo tienen que hacer, pero hoy también ya hay un nuevo decretazo. Inicio contigo, Maite. Bueno, pues el acoso a la Corte y el acoso a la prensa me parece que son graves, además están subiendo de tono con el beneplácito del presidente, el aplauso del presidente, y me parece grave lo que está sucediendo, porque no faltará quien de manera oficiosa y queriendo quedar bien con el presidente, haga que esto, lo que llamaban los signos, ¿no?, los símbolos, el símbolo de un ataúd, se vuelva realidad, y sería gravísimo. Yo me preocupa mucho porque me temo, pensando más hacia allá y especulando, que lo que el presidente está haciendo, o esta es una de sus apuestas, es crispar los ánimos de la sociedad de tal suerte que para 2024 la situación política y social del país sea tan grave que impida la elección, y de esta suerte el presidente no tenga que abandonar el poder. No es la primera vez. No hace mucho el presidente habló de la posibilidad de que tenía un diablito que le decía que se quedara, que no se fuera o que se religiera. Y me parece que es una apuesta descabellada, es una apuesta peligrosa, es una apuesta riesgosa, pero no lo veo difícil dentro del esquema del señor que perora todas las mañanas en Palacio Nacional. Me parece grave. Sí, sin duda grave. Esperemos que esto no ocurra. Eduardo Torreblanca. No lo pude haber dicho mejor como lo hizo ya Maite, y me parece que es sumamente grave. Jamás pensé vivir un momento histórico en el que el presidente festinara las manifestaciones de desprecio, de crítica hacia la Suprema Corte de Justicia o algunos de sus integrantes. O sea, jamás pensé que un presidente le apostara a lo que le está apostando el actual presidente. Y sin lugar a dudas, desde mucho antes ha pasado ya la historia de nuestro país, y me parece que no sabe de veras qué diablos se está encendiendo, qué tigres, retomando alguna idea que en alguna ocasión manifestó, qué tigres está soltando a la vida pública, y después no nos hagamos los sorprendidos
de que las cosas están fuera de control absoluto cuando son precisamente quienes tienen la posibilidad de calmar los ánimos, los encienden, en lugar de calmarlos, los encienden. Cosa algo totalmente reprobable en la figura de un primer mandatario, de veras. O sea, estamos viviendo momentos históricamente deplorables en el país. Pero, a ver, tengo mis dudas y no sé si Maite y Víctor lo tengan. Esto que mencionas de que no sabe qué tigre está soltando, yo creo que sí lo sabe y lo sabe muy bien. Pero no está midiendo hasta dónde puede llegar, ¿eh? Yo creo que no está midiendo. Sabe lo que está haciendo, pero no está midiendo los alcances. ¿Por qué? Porque estos movimientos sociales y estos elementos o personajes oficiosos pueden tomarse atribuciones o en su afán de quedar bien con el líder, son capaces de hacer realidad lo que los símbolos están marcando. El presidente sabe que está polarizando a la sociedad, sabe que la está radicalizando, lo está haciendo a propósito y lo está haciendo con esa intención de que precisamente haya una buena parte de la sociedad. El presidente dice que están enojados desde toda la vida, ¿no? Y estamos enojados todos y no vamos y le metamos la madre a la gente. Eso no es válido, eso no es viable, eso no es posible, eso no es plausible dentro de una sociedad civilizada, dentro de una sociedad democrática en la que existe una división de poderes que se debe respetar y que el presidente, el jefe del Ejecutivo, debe estar obligado antes que nadie a respetar la ley. Primero, porque además hizo un juramento de hacerlo. Víctor. Sí, cierto que la tensión y la discusión y los enfrentamientos en un país democrático entre poderes formalmente constituidos, que en teoría deben de ser independientes y autónomos, es sano para el país. El problema está cuando se llega a los extremos, y sí coincido con mis compañeros que cuando ya se presentan ataúdes en un país donde sabemos que el índice de personas asesinadas, desaparecidas y muertas es altísimo, ya en un país donde las coronas llegan a las puertas de las presidencias y de las alcaldías, y pues es un mensaje bastante rudo, Víctor, que bien se entiende dentro del terreno de los símbolos. Ya hubo un atentado, que no se nos olvide, ¿eh? Y casualmente ese mismo personaje fue mencionado durante esta protesta del fin de semana. Así es. El asunto, Paco, ojalá me pudieran ayudar con el rebote, porque tengo mucho rebote, pero el asunto es de que finalmente yo sí soy partidario de la discusión, soy partidario también del enfrentamiento, entre comillas, sano entre poderes, porque eso es lo que crea equilibrios. El asunto está cuando, se tiran a matar una de las partes, sobre todo quien tiene o goza, digamos, de la simpatía social y popular, como es el caso del Ejecutivo, que pues se tira con todo hasta llegar a tratar de, pues prácticamente de destruir o de acabar, ¿no? Que esa es la propuesta del próximo año, decidir que los magistrados sean electos por un muy cuestionable proceso popular, como si realmente lo que necesitáramos es gente de representación popular en lo que es el ámbito de la justicia. Hay que recordar que el Ejecutivo y el Judicial, el Legislativo, el Ejecutivo y el Poder Legislativo sí se logra a través del voto popular y del voto de representación social. No así el de los magistrados, que finalmente son nombrados por el propio Ejecutivo y que pues pasan por la Cámara de Diputados y todo un proceso, pero que de alguna manera garantiza un poco la capacitación. Ahora, sí hay mucho que corregir, Eso no quita que el defender a la Suprema Corte de Justicia no implique reconocer todas las fallas, todos los hierros, todas las debilidades y fallas que ha tenido la justicia en este país, que están a todas luces conocidas por nosotros. Vaya tema que estamos viviendo. Mencionabas el legislativo y yo insisto, son los representantes del pueblo, son electos por el pueblo. Ellos son finalmente quienes deciden quiénes van a ser los ministros de la Corte. Ellos. Entonces, finalmente, pues ya es el pueblo el que lo hace. Que los queramos llevar a una suerte de elección en la que todo el mundo
van a buscar, como lo hacen los políticos, el que el financiamiento venga de un lado, venga del otro y les genera compromisos, pues vamos a tener a un ministro comprometido no con la justicia, sino con quienes lo llevaron a esa posición. No sé si en este momento ocurra esta situación, no lo dudaría, pero es mucho más transparente, menos complicada y cansados estamos de entrar a procesos electorales que lamentablemente para los mexicanos, para la sociedad, no nos dejan absolutamente nada. No sé cómo lo veas, Maite. Mira, además hay que entender que el perfil de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es un perfil de verdad que alcancen muchos mexicanos. Es un perfil muy especializado y no todos los conocen. ¿Quién va a hacer la propuesta a los partidos políticos para que tengamos una Cámara de Diputados con el nivel más bajo de educación en la historia de nuestro país? Entonces, a mí me preocupa mucho porque el perfil es muy especializado. O sea, tienen que ser constitucionalistas, tienen que tener cierta fama de honorabilidad, ¿no? Que no está fácil. Y la verdad es, y cierto nivel de conocimientos que en México se desprecia. A mí me llama mucho la atención. Me llamaron mucho la atención esta mañana las pancartas que yo vi de este plantón en fin de semana, donde la gente se sentía orgullosa, decía, somos el pueblo, somos ignorantes, no estudiamos, no sabemos y somos groseros. Este alarde de la bajeza me parece de verdad inenarrable, me parece inconcebible. Yo en mi vida, que ya es larga, había yo visto que la gente alardeara de su mala educación, de su mal gusto, de su ignorancia y de su incapacidad para relacionarse con otros. Fíjate que hoy en la mañana lo comparto con nuestra audiencia y con ustedes, leyendo algunas columnas. Me quedé con la de Ricardo Rafael en Milenio. Poco más o menos se empieza diciendo así: ¿cuál habría sido la reacción del presidente López Obrador si un gobernador de la oposición cargara un féretro representando al general Luis Crescencio Sandoval y lo depositara frente a la Secretaría de la Defensa Nacional? Esto lo leí en la mañana y minutitos después, allí en la mañanera, el presidente, sin que nadie le cuestionara sobre el tema, sino hablando de otros asuntos de Veracruz, dijo, por cierto, ¿sí?, al gobernador Cuitláhuac García, que por cierto no habían tenido los veracruzanos un gobernador tan bueno como Cuitláhuac y que ahora están atacando por haber ido a protestar contra los ministros. Lo aplaudo. Ahí estuvo la respuesta inmediata. ¿Cómo le habrá ido a un gobernador de la oposición si hubiera hecho lo que marcaba aquí Ricardo Rafael? Eduardo. Pues mira, lamentable, ¿eh? Lo bueno es que ahí está consignado ya en la historia. Lamentable que el presidente aliente esta polaridad, esta polarización que estamos viviendo en México, que aliente voluntades que en esa ignorancia de la que se sienten profundamente orgullosos, acaben cometiendo actos que históricamente tendremos que lamentar y reprobar por muchos años más por delante. A mí me parece que lo que está sucediendo ya no es simpático, ni me parece que sea digno de un presidente de la República. Los mexicanos estemos siendo exhortados a la división y sobre todo a la expresión de desaprobaciones en contra de uno de los poderes tan importantes en el país como la Suprema Corte de Justicia, como bien lo señaló nuestro compañero, aún las sabiendas, por supuesto, de que hay muchas áreas de oportunidad en la justicia en México. Creo que no es la manera de superar esos problemas o de mejorar el servicio que puede dar este poder a la nación entera. A ver, yo lo he dicho aquí en otras oportunidades y ahora te doy la palabra, Víctor. Lo he dicho en otras oportunidades. Lo que pasa en México, lo que pasa con los funcionarios, no de hoy, sino también los anteriores, es que no les importa el país.
Es lo que menos les importa, si está bien en educación, en salud, si tienen justicia o no tienen justicia, es lo que menos les importa. Ellos están jugando su baraja de poder. Eso es lo que necesitan y eso es lo que quieren. Lo demás no les importa, Víctor. Hay mucho de verdad en lo que dices, nada más hacer una acotación, que sí tiene razón el presidente cuando se refiere a Cuitláhuac sobre la calidad de gobernadores que ha tenido Veracruz. No, mira, realmente han sido no es mejor, impresentables los gobernadores de Veracruz. Eso hay que reconocer. Para darle medalla de honor, ¿eh? Claro, claro, Cuitláhuac no es precisamente el personaje que viene a cambiar completamente la moneda, pero sí debo de reconocer que, caray, la estelita de gobernadores de Veracruz, como en muchos estados del país, ha sido terrible, francamente, han sido impresentables en muchos sentidos. Pero bueno, el juicio hacia Cuitláhuac es cierto, seguramente va a ser severo, y serán los veracruzanos quienes mejor califiquen la administración de este personaje que ha sido muy cuestionado. En fin, y en el otro sentido, tienes razón en lo que dices. Desgraciadamente vivimos en un país en donde la clase política vela más por sus intereses de grupo o de ellos mismos o de sus propios negocios que por los del país. Y esto me lleva a quién perfila a los magistrados. Bueno, el Ejecutivo los propone, también el Legislativo los califica, también los analizan y los avientan. Entonces, la calidad de los magistrados también pasa por la supervisión y por la calidad del Ejecutivo y del Legislativo. Si tenemos un Ejecutivo que cuida sus intereses nada más, o de su posición, o de su gobierno como tal, pues no está pensando en el bien del país al pensar en la objetividad, igual que los diputados cuando apoyan a tal o cual magistrado que saben les va a cubrir las espaldas el día de mañana. Esa es la realidad, ¿no? Oye, ya nada más para rematar este tema, hay que subrayar, Maite, específicamente contigo, hay que subrayar que los errores se pagan. El error de la semana pasada de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, de equivocarse por dónde enviar mensajes al presidente de la mesa directiva del Senado de la República, le van a costar, y le van a costar caro. No sé cómo lo veas tú, Maite. Sí, yo creo que sí, fue un error grave de la ministra. De hecho, ha dado mucho de qué hablar, se le ha criticado, no tiene nada que ver con una descalificación hacia su persona, sino hacia un acto. O sea, parece mentira que una mujer con su preparación, con su conocimiento, desconozca cuáles son las vías regulares institucionales para dirigirse a los representantes de los otros poderes. Sí, y creo que esto ha creado un conflicto. Seguramente pasará inadvertido o pasará al olvido pronto, dada la capacidad que tiene este gobierno para estar montando escándalos cotidianamente para sorprendernos. Alejandro Armenta no la va a dejar, como no la ha dejado pasar, valga el término, se puso de pechito y la aprovechó el senador, que además recordemos que está buscando la candidatura para el gobierno de Puebla, entonces le cayó como anillo al dedo, como dice el presidente. Ahora sí. Así es. Listo. Pero fíjate, Paco, ahí está el ejemplo del comportamiento de ese señor Armenta, que estoy de acuerdo que fue impropia la ministra, primero de bajarse ahí a un nivel así tan pobre y discutir con un senador que también deja mucho que desear, y que no perdió la oportunidad, 1, para ser protagonista, claro. 2, para tratar de quedar bien con el presidente, claro. Y 3, a todas luces para poder seguir con su propio proyecto político, no del Senado, no del bien del país, no de la sanidad del Poder Judicial, no. A él lo que le interesa es su propio juego, y ahí se demostró una vez más. Tampoco meto las manos por este señor Armenta, que para mí se vio también muy mal. Sí, sin duda. Último comentario, Eduardo, sobre este tema. Bueno, mira, reprobable a todas luces la posición del presidente de la República. De veras es muy lamentable que incurra en esos terrenos, y yo creo que espero que esto no siga escalando. Como bien señalan ustedes, todo parecería pensar que es todo premeditado y a sabiendas de a dónde quiere llegar. Ojalá nos equivoquemos, ojalá estemos equivocados totalmente por el bien del futuro de este país. Ahí está el tema. Vamos a hacer una muy breve pausa, regresamos para opinar. Nos quedamos aquí con alguna
alguna duda que ahorita vamos a manejar aquí entre los cuatro, porque el otro tema es esta polémica que se ha generado concretamente desde el viernes, si no mal recuerdo, viernes, cuando fue la expropiación, o lo que nosotros pensamos que es expropiación, aunque el secretario de Gobernación dice que no lo es. Pero bueno, este tema de Ferrosur, de Ferromex, de Grupo México, que le llegaron los soldados de Marina y agarraron el tramo y dijeron aquí, nada más mis chicharrones truenan, por causas de utilidad pública para completar, valga el término, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que hay que hacer mención. Hace un momento señalábamos lo que aprobó, de nuevo confirmó, de hecho, la Corte este lunes respecto al decretazo del presidente que ponía todas las obras como tema de seguridad nacional. Bueno, ya, eso ya se concretó, pero el presidente de inmediato mandó otro decretazo mucho más particularizado, en donde hablaba del Tren Maya, hablaba de este corredor interoceánico y hablaba de 3 aeropuertos, si no mal recuerdo, el de Palenque, el de Chetumal y el de Tulum. Bueno, para el corredor interoceánico, de inmediato la expropiación. Y le preguntaba yo a Maite, y se los pregunto, empiezo contigo, Eduardo, ¿qué es lo que nos molesta de la expropiación? Vamos, es un tema, no es nuevo, se ha expropiado miles de propiedades a lo largo de la historia. ¿Cuál es el problema? Que cuando no puedes negociar y hacer un trato de caballero sobre la mesa en donde se puede llegar a un acuerdo, sobre todo si tu ocupación va a ser temporal, no hay nada que impida que tú puedas llegar a buenos acuerdos como lo hiciste con Iberdrola, sino que cuando ya no tienes capacidad, arrebatas. Y mira, en primera, para una persona que no tiene ningún respeto, ningún miramiento, insistiría en la palabra de respeto hacia la ley, que públicamente se define como, y no me vengan con eso de que la ley es la ley, pues la transparencia, la claridad en los términos jurídicos de lo que va a ser, usted, me imagino que es un asunto terciario, no secundario, terciario. Entonces, aunque se ampara a la ley de expropiación, el documento que conocimos de parte de la autoridad, sabemos perfectamente bien que expropiación no fue, en todo caso es una cancelación anticipada de una concesión, retiro de una concesión. Pero bueno, si no lo respeta la ley, pues que los términos de la misma, pues le viene guangos, ¿me entiendes? O sea, pues que me vale lo que digan, finalmente lo que yo necesito lo obtengo y se acabó. Tienes que entender a partir de leer el comunicado de Grupo México. De Grupo México, el que sepas que fue la intervención sorpresiva e inesperada, o sea que sí estaba el tema sobre la mesa, pero que jamás pensaron en esa salida, ¿no? Y ahora vamos a ver qué va a hacer el Grupo México como respuesta en términos de ley, y vamos a ver cómo le ajusta al presidente el hecho que la parte ofendida o agredida o afectada pretenda en un marco del derecho, pues que se le haga, se le responda al daño que puede justificar, y vamos a ver cómo lo toma el presidente, porque primero lo que quiere lo arrebata, y cuando alguien se defiende se inconforma y se indigna, y después si alguien le da la razón a quien se inconforma, pues entonces arrecia en contra de la Suprema Corte. Ya lo ha hecho en otras ocasiones, y ahora, bueno, pues a mí me parece que es una muy mala señal. No había ninguna necesidad, es una muy mala señal para inversionistas nacionales y extranjeros el hecho de que esto esté sucediendo en el país. Ya ha mentido las veces que ha necesitado, sin miramientos, de decir que iba a generar un ambiente de confianza, de certidumbre y de respeto al marco del derecho de la ley, al marco de la ley. Cuando no lo ha hecho así,
y de milagro tenemos inversiones, de veras, porque saben que este gobierno terminará en algún momento, pero no se pueden quedar en la jugada por esperarse a que termine el sexenio, ¿no? A ver, pero ¿es o no es expropiación? Y lo pregunto por esto, porque el secretario de Gobernación dice no lo es, pero a todas luces, cuando el presidente dice, lo platicamos con Germán Larrea nos dijo, ok, dame 1,500 millones de pesos y tan. Y entonces dijo, no, espérame, yo no voy a pagar eso. No voy a pagar eso y entonces inicio el proceso de expropiación. Recuperación. ¿Sí? De recuperación y le vamos a indemnizar a Germán Larrea, a Grupo México, lo que corresponda. Lo que el gobierno cree que corresponde. Que generalmente así lo hacen, Que no va a coincidir entre las partes y para eso hay una intermediación de la autoridad correspondiente para estimar cuál es la cantidad correcta a la que seguramente no se va a ajustar el ciudadano presidente, porque a él le gusta hacer las cosas como a él le conviene y como él cree que son justas. Víctor. Bueno, la expropiación, digamos que es una atribución que puede tener el Ejecutivo, el presidente, el gobierno federal, siempre y cuando se justifique y sea por el bien de la nación o por un bien superior. O sea, finalmente, sí se da en un contexto muy complicado en donde uno de los pocos bastiones que no se había tocado directamente, podemos decir, es el sector empresarial o los inversionistas en ese sentido, que ahora bien y con justa y legítima razón podrían pensar que, bueno, si este es el camino, pues ¿qué podemos pensar en el futuro de nuestras inversiones? No es un buen momento, ni duda cabe, cuando el país necesita más que nunca de inversión privada y más a la luz de que sabemos que no ha habido una buena relación entre empresarios y presidente, pero han avanzado. Eso también es innegable, que el sector empresarial en este país ha progresado durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador. El asunto está en que cuando hablas también de expropiación hay que ver la otra parte, y aquí también influye mucho el peso de la opinión pública y las simpatías que puedan tener. Claro. Cuando nos peleamos con los gringos por la cuestión del petróleo, inmediatamente los malos en ese momento, y nadie dudó en México, eran estas compañías petroleras americanas que mucho habían abusado de los mexicanos. Bueno, guardando proporciones y dimensiones, Larrea es también un empresario muy tóxico, Larrea es un empresario que con su Grupo México, caray, que goza de mala fama, al menos como empresario, no solo por el deterioro y el daño que ha hecho del medio ambiente en este país. Le cuento por lo menos 15 grandes accidentes, de los cuales él es directamente responsable o su empresa. Claro. No es un hombre que se haya caracterizado por tener empresas socialmente responsables. Eso tampoco le ayuda y lo sabe. Se le atraviesa Banamex, que también es una negociación que, aunque se dice que no tiene nada que ver una cosa con la otra, bueno, pues de algún modo a lo mejor también fue un factor de presión o de negociación. A ver, y en ese sentido, regreso tal vez a mi primera pregunta, Maite, de qué nos daña esta expropiación. ¿Es de utilidad pública o no es de utilidad pública? Pues mira, yo no lo sé si es de utilidad pública o no, porque desconocemos realmente cuál es el trazo yo por lo menos lo desconozco, tengo que reconocer, desconozco el trazo del tren interoceánico, que es el que se tiene que acoplar en este punto. Lo que me llama la atención es que se habla de que no es una expropiación, pero en el decreto se hace alusión a la figura de la expropiación y en los considerandos se habla incluso del artículo 27 constitucional que se refiere a las expropiaciones. Claro. Molesta el hecho de que el señor secretario de Gobernación, que es un mentiroso contumaz y que se le ha demostrado que miente y que además miente sin el menor pudor, diga, no es una expropiación. A mí esto ya me hace dudar. Si hubiera sido la cancelación de la concesión, pues simplemente se cancela la concesión. Algo que llama la atención es que ninguna de las secretarías involucradas en el ramo son firmantes de este decreto, ¿no? Entonces, no está la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, ¿no? Entonces,
y que el expropiado o al señor al que se le retira la concesión de manera temporal, sin explicar el lapso de la temporalidad, pues sea un enemigo, uno de los enemigos favoritos del presidente. El presidente ha escogido muy bien a sus enemigos, se ha dedicado a denostarlos, a ofenderlos, a insultarlos en sus peroratas matinales, y me llama la atención esto. Ahora es para darle a Marina, para que Marina no se queje de que se le ha dejado atrás, y todos los apoyos son para el Ejército Mexicano, para la Secretaría de la Defensa. Hay muchas cosas que no me checan de esto, pero sobre todo que no van de frente. No se dijo desde el primer momento, se cancela temporalmente la concesión por un lapso, porque como no saben cuándo van a acabar. Claro. ¿No? Entonces, pero si es temporalmente con un plazo máximo, tienes que poner, si hablas de temporalidad, tienes que poner cuánto abarca esta temporalidad, porque de verdad estás afectando a la empresa. O sea, es una empresa que tú vas a manejar y ya la afectaste porque ya sus acciones ya se fueron para abajo. Esto ya afectó al peso, esto ya afectó todo el comportamiento, y además a mí me molesta esto, que estás atacando, porque si es un ataque, el manotazo que da el presidente es un ataque a uno de sus enemigos favoritos, que es un señor al que el presidente dijo que sí le iba a dar permiso de comprar Banamex. Ahí nos damos cuenta de que el presidente tiene un interés particular en que no salga tan beneficiado el señor de Grupo México. Estoy de acuerdo con Víctor en el sentido de que no es un empresario ejemplar. Y la culpa no tanto es de él, sino de una serie de gobiernos cómplices de este señor que por medio de sobornos y tranzas le han permitido cometer todo tipo de tropelías y de violaciones a la ley, sobre todo de violaciones a las leyes que tienen que ver con la preservación del medio ambiente. Sí, a ver, bueno, primero coincido contigo, o sea, hablan de una expropiación que no es expropiación y dicen que va a ser temporal. ¿Qué temporal si le vas a pagar y lo vas a decir hasta luego, no? Pero esa es la primera. Ahora, hay opiniones en todos sentidos. Déjenme rápidamente leo y espero sus comentarios, lo que escribió hoy en su columna Viri Ríos. Ella dice en una parte de su columna, dice, el corredor interoceánico es quizá la obra más integral de desarrollo económico del sureste emprendida en décadas, un proyecto celebrado por grupos empresariales domésticos y extranjeros. La intención es detonar la capacidad productiva de la región con mejor infraestructura, capacidad logística, energética e incentivos fiscales. El proyecto beneficia a la región más pobre de México. Su propósito, mejorar la distribución geográfica de la inversión. Lalo. Sí, está bien. ¿Y eso qué justifica que se hagan las cosas como se han venido dando en este asunto? O sea, está bien, me parece bien. Ahora, me sorprendería en todo caso que existiera realmente esa motivación en el Ejecutivo cuando tuvo la oportunidad de mantener las zonas económicas exclusivas y decidió cancelarlas, a pesar de que existían ya compromisos de miles de millones de dólares firmados. Yo creo que ahí no le entendió y decidió cancelar las zonas económicas exclusivas, que pudo haber integrado en este contexto de este plan, que por cierto existe desde principios del siglo pasado, proyectos específicos para aprovechar esta, digamos, estrechez de la cintura de la República Mexicana, cintura geográfica de la República Mexicana. Sí, efectivamente, existe un enorme potencial para recuperar a los estados con mayor pobreza en el país. Bueno, ese es potencial, ¿eh? Una cosa es que tenga la capacidad de este proyecto de potencializar esas regiones y esos estados, y otra que se aproveche, porque este gobierno ha dado muestras increíbles de capacidad para echar a perder las oportunidades, ¿eh?
O sea, a mí nada me consta de que teniendo una oportunidad tan clara como tiene el canal transoceánico, lo vayan a aprovechar. Ahora, lo que sí es que ha tenido pelotas para chutar y meter gol y no ha querido hacerlo. Ahora, me pongo como abogado del diablo y lo pregunto, ¿cuántas veces hemos hablado de la pobreza en la que se vive en el sureste mexicano? Vamos, terrible, Chiapas, Oaxaca, por mencionar, Tabasco, no se hable más, ¿sí? Y se han generado proyectos con muchas intenciones, las zonas económicas exclusivas, pero no han detonado, no ha pasado nada. Pues retomamos el tema que habíamos abordado la semana anterior, cuando hablamos de las escuelas. ¿Quién iba a pensar la cantidad de escuelas que no tienen drenaje, que no tienen agua potable? Y han estado así, no por uno, no por dos, sino por 6, 8, 10, 15 sexenios, que nosotros decimos, ¿cómo es posible que un secretario de Educación Pública no comprometa el ejercicio de un gobierno para dejar en la historia, en el pasado, esos rezagos que son inaceptables para lo que será el futuro de este país? ¿Por qué? Están pensando otra cosa, porque les interesa un caramba el país y su futuro. Eso han dado muestras fehacientes, priistas, panistas, perredistas, petistas, morenistas, todos están en la jugada de las sillas políticas, de las oportunidades para enriquecerse rápidamente, y el futuro del país les viene guango, o sea, no les interesa. Ahí están las pruebas, son contundentes. Y yo creo que este canal puede ser otra prueba más de que lo que están pensando y diciendo es pura demagogia, ¿eh? Víctor. Sí, ciertamente es un riesgo, claro que hay que correr, pero sí creo que también habría que voltear. Era tiempo de voltear un poco para el sur. Es cierto que no solo se trata de llevar inversión e infraestructura, sino que se necesitan programas mucho más amplios que ataquen también la idiosincrasia, la pobreza crónica, el resultado de una educación que es también el resultado de años y años de explotación y de pobreza, de caciques, de gobernadores corruptos en una de las regiones más ricas y bellas del planeta, que es el sureste. Porque vaya contradicciones, una de las regiones más ricas, rodeada de pobreza y de marginación. No solo es crear la infraestructura, no solo es darles la oportunidad, sino también implica otras cuestiones de tipo social y de tipo, digamos, que van más allá en lo que es la educación y la formación de su gente. Porque es cierto, ¿de qué te sirve tener un gran tren? ¿De qué te sirve tener vías hacia el mar si no está la gente dispuesta a trabajar o a cambiar su mentalidad de productividad? Y no los critico, ni mucho menos. Aprecio a la gente del centro y sur del país, del sur, y entiendo su realidad, pero también es cierto que durante siglos han estado en el atraso y eso les ha generado una manera de ver la vida. Pero en fin, ese es otro tema. Lo que sí creo es que al final del día, pues bueno, es una apuesta importante que está haciendo el gobierno actual por darle ese impulso al sureste, y ni duda cabe que el corazón del presidente late hacia esa parte del país y es ahí donde han ido la mayoría de los recursos. Habrá que ver, falta poquito para saber si la planta de petróleo, la que está ahí en este momento, si el tren interoceánico, si el tren Maya, van a dar los resultados esperados. Hay que desear que sea para bien del país, hay que desear y esperar que sea lo mejor, pero bueno, también tengo mis reservas. Bueno, también, Dos Bocas va para doblar el presupuesto. Vamos ahora, déjame cerrar este tema con Maite Noriega y nos metemos al tema de Dos Bocas. Adelante, Maite. No creo que los programas, tengo la certeza de que ninguno de los programas que ha planteado el presidente de la República haya tenido como finalidad sacar a los mexicanos pobres de la pobreza. Y hay declaraciones lamentabilísimas de muchos exfuncionarios del gobierno del presidente diciendo que no los pueden sacar de la pobreza porque se volverían clase media y estarían en contra de ellos. Entonces, la mentalidad se los impide. Entonces, hay otra finalidad, hay otro fin ulterior en la creación de estos proyectos que nada tienen que ver con la eliminación o la superación de la pobreza del pueblo. Creo que esta capacidad de destruir para
aparentemente construir ha demostrado a lo largo de ya 5 años que ha sido inútil, ha sido verdaderamente fallida y que además le está con costos altísimos para la población, con costos altísimos para la economía de nuestro país. O sea, la cancelación del aeropuerto, la creación de Dos Bocas, la creación de... están teniendo costos altísimos para la sociedad, altísimos para el país en cuanto a credibilidad y en cuanto a economía y en cuanto a dineros, para los pobres resultados que se espera otorguen estos proyectos. Estoy hablando del aeropuerto del AIFA, estoy hablando de Dos Bocas, que hasta la fecha se supone que ya iba a refinar y no va a refinar absolutamente nada. Y el Tren Maya, que va a costar más, va a costar mucho más, y tampoco sabemos si llegue hasta donde dice que va a llegar y funcione como se dice que va a funcionar. A mí esto me crea de verdad una verdadera incertidumbre, y es con base en estos ideales, en estos proyectos que plantea el presidente, con los que reiteradamente ha violado la ley, y en este caso, bueno, pues con una eliminación de una concesión disfrazada de ocupación temporal y con visos de expropiación que nadie acepta. Esto es lo que yo creo que a la mayoría o a buena parte de los ciudadanos molesta, y que tiene muy inquieto y muy enojada a la clase, a la empresa, a los grupos empresariales de este país. La falta de certeza jurídica incide precisamente en la falta de inversión y en el estancamiento de la economía. Y a eso súmale la seguridad y súmale todo lo demás. Sí. Ahora sí, Eduardo, el tema de Dos Bocas. No te escuchamos. Auditoría de la propia Petróleos Mexicanos señala que el programa, el proyecto, ya viene acusando problemas que se habían anticipado en probabilidad y que ya están ocurriendo, que hablan de la viabilidad financiera y de la maduración de la refinería, que no va a ser inaugurada operativamente cuando prometieron hacerlo, y cuyo costo, eso no lo dice la auditoría, eso lo dicen conocedores externos, que dicen que el asunto, que teóricamente iba para $8,000 millones, ahora es posible que llegue o supere incluso los $16,000 millones, y que no seamos capaces de refinar nada, al menos en el plazo que se prometió, reconociendo que hacer una refinería y echarla a andar tiene su chiste. O sea, yo creo que así es importante señalarlo, que yo creo que fue demasiado simplista el gobierno y específicamente el presidente, pensando que el asunto era poner tuberías juntas, abrir la llave y salir la gasolina, No. Yo creo que ahí si hay una maquinaria compleja para poner en orden, es una refinería. Hay que hacer cientos, para no hablar de miles, de pruebas y ajustes antes de que se refine algo correctamente como debe de ser, y dicen las normas técnicas. Aquí meto mi cuchara. Aquí lo interesante es que quien da a conocer esto es la Auditoría de Petróleos Mexicanos, ¿es correcto? Sí. Que se filtra un documento que ahora pues ya es público, parte que es público, que habla de los 5 riesgos que se han materializado, quiere decir que ya los errores están a la vista, desde la viabilidad financiera, desde la rentabilidad y los tiempos para operación adecuada a operación, ¿no? Yo creo que el asunto, de veras, esto va a quedar como prueba de la improvisación, que en mucho se la debemos precisamente a las prisas de hacer las cosas a como dé lugar, como quiere el señor que se hagan, aunque no tengan viabilidad, no vayan a traer nada bueno, sino problemas. Pues ahí están, espero que nos equivoquemos, pero ahí están las pruebas de que las cosas, bueno, déjame que llegue bien la época de lluvias para ver qué bonito flota la refinería. Déjame comentarlo con la audiencia y por supuesto con Víctor y con Maite. Hay temas que
honestamente no manejo. Leo el documento, bueno, la nota de Economista habla de los 5 riesgos. Honestamente no les entiendo ni papa, pero sí veo... Esa parte es muy técnica. ¿Sí? Muy técnica, pero además veo que aparte de esos 5 riesgos, habla de los riesgos financieros. Sí, claro. Sí, de que no va a ser negocio. No va a ser negocio. Podría no ser negocio. Podría no ser negocio. Y además el costo que se va a elevar exponencialmente, ¿no? Bueno, pues es un legado, el legado que deja el presidente, como el AIFA también y como el Tren Maya, que es mucho más grave, porque en el Tren Maya hay un daño ecológico terrible. El mundo entero se lo podría reclamar, no solamente los mexicanos, por cierto, ¿no? Caray. Víctor, ¿algún comentario al respecto? Sí, definitivamente, pues bueno, son aspectos que difícilmente puede uno entender, estos famosos riesgos materializados que comprometen la viabilidad del negocio de la refinería como tal. Es cierto también, preocupa, yo no sé por qué siempre, bueno, sí quiero saber o entender un poquito por qué el gobierno siempre habla de una inversión, como bien decía Lalo, en diciembre del 2018 se anunció que sería una inversión de 8,000 millones de dólares, para después en julio del 2022 decir que iba a ser de 12,000 millones de dólares, y de ahí se ha ido moviendo, y a hoy pues conservadoramente, si bien nos va a salir como el orden de los 16,000 millones de dólares, aunque hay quien dice que todavía se nos va a ir mucho más alto, sí, y una serie de problemas estructurales a los cuales no se les ha dado todavía una respuesta a cabalidad. Preocupa, por ejemplo, eso, que yo la verdad no me queda muy claro, una región que se inunda cuando llueve constantemente, pero que por el otro lado tiene una serie de falta de agua para los procesos, porque ahora resulta que necesitan una especie como de viaducto, de ducto, que les pueda surtir agua, y que ahora resulta que cuesta una millonada para todos los procesos que implican la refinación de petróleo. Pero bueno, son temas técnicos, también no los domino a la perfección, pero siempre inquieta, ¿no? En un mundo que cada vez le está diciendo no al petróleo, a la gasolina, y que el presidente dice, bueno, todavía tenemos para rato, se van a aguantar, pero que todo parece indicar que pronto pues vamos a estar desechando eso. Complicado el proyecto, complicado, y una apuesta en la que también se juega su paso a la historia del presidente. Ahora, esto que acabas de mencionar, Víctor, es muy cierto. Todos los gobiernos, todos, hablan de las obras, ponen un presupuesto, dice esto nos va a costar tanto. Yo no sé si el que les hace la cuadratura del proyecto anda en otro lado, pero no abren esa posibilidad, o es simple y sencillamente entre las condiciones económicas y la corrupción elevan esos proyectos. El tema del Tren Maya ya está a más del doble. El caso de la refinería de Dos Bocas anda por ahí. Maite, ¿qué esperar? Mira, yo te leo un punto que yo creo que sí podríamos entender, y es el quinto. Dice, el quinto riesgo ya materializado, según la auditoría, es que no se garantice la viabilidad del negocio. Y no está garantizada la viabilidad del negocio. O sea, esto es, me parece que este quinto punto es gravísimo. Ya se materializó, o sea, existía el riesgo de que no se garantizara la viabilidad. Ya estamos confirmando que no tiene viabilidad el proyecto de Dos Bocas. ¿Para qué seguirle invirtiendo a Dos Bocas si ya se sabe que no tiene viabilidad? Sí, pero pues no vas a echar. Pero a ver, atrás. Maya, nada más un comentario. Se supone que esta planta, su objetivo principal es hacer que no dependamos ya de la gasolina, los mexicanos, que finalmente haya gasolina para todos en buen precio y en cantidad suficiente, y no necesario comprarla al exterior, ni andarla trayendo, ni estar atenidos a otros países. Se supone que este es el objetivo principal, ¿no? ¿Se supone? Se supone. Sí, era. Ahora, en ese contexto, pudo haberse evaluado o valorado la posibilidad de comprar una refinería ya de las que están a la venta. O sea, ¿qué necesidad de correr toda esa experiencia dolorosa y traumática? De que además, ¿a quién se le ocurre hacer una refinería que lleva muchos años la construcción sin haber amarrado el precio de los básicos que tienes que para esa construcción? Vas a futuro y compras a futuro, amarras a futuro el precio de los elementos más
cuantiosos que tú vas a requerir en un contexto de alta inflación en el mundo. O sea, ¿a quién se le ocurre no amarrar los precios? Como a quién no se le ocurre comprar futuros de gasolina, le pones compras futuros del precio de petróleo. Si le entiendes, lo haces. Si no lo entiendes, si no es lo tuyo y no es lo que quieres, porque lo que tú quieres es tener una refinería que prácticamente que lleve tu nombre, pues bueno, esa es otra cosa. Rápidamente, 40 segunditos para cada quien, cambiando de tema. Situación, el Popo Don Goyo activo, fase 3, después de muchos años, llegamos al amarillo fase 3. ¿Estamos preparados, Víctor? Nunca se está preparado para la erupción de un volcán, ¿eh? O sea, finalmente es uno de esos eventos y fenómenos que no sabes cuándo, pero que llegan. Ni duda cabe, ¿eh? Las erupciones, como los temblores, son fenómenos de la naturaleza que tarde que temprano se van a presentar. Aunque debo decirte que hemos tenido un Goyo muy noble, ¿eh? En los últimos 27 años se ha estado moviendo de una manera muy similar. Ahora nos está asustando un poquito más. Y es cierto, nunca sabes cuándo va a ser el último día en el que se canse y decida hacer erupción. Pero sí me preocupa mucho en un país como el nuestro, donde privilegiamos muchos otros asuntos y no necesariamente los de seguridad, en donde todos estos programas de seguridad que existían, se les han quitado presupuestos, se les han quitado recursos y bueno, las tragedias luego ocurren precisamente así, cuando menos lo esperas. Los caminos de salida, la manera de orientar a las poblaciones cercanas, a los municipios afectados, creo que ahí falta mucho por hacer. Igual que con los temblores, si me preguntas, ¿estamos preparados? No estamos preparados. Maite. Venía yo escuchando la radio una entrevista con el ingeniero Carlos Valdés, que fue director de Senapred, y él hablaba del Popo. Decía que es un volcán que tiene 200,000 años de existencia, o sea, es jovencito, y que ha hecho erupciones violentas cada 800 años. Entonces dice que esta no es de las más violentas. No sabemos exactamente cuánto falta para los 800 años, no me quedé a escuchar ese dato, pero es importante. Y sí, lo preocupante en este caso es que cada vez que Don Goyo se incomoda un poquito, se habla de las rutas de evacuación, y se habla de los baches, y se habla de los letreros, y nunca hemos visto a un gobernador de Puebla o a un gobierno federal que diga: tenemos listas todas las rutas de evacuación, aunque Don Goyo siga tranquilo, tenemos ya todos los letreros, toda la señalización, todo está listo. Esto no está listo y la gente cree que de verdad esto va a pasar. Seguramente, a lo mejor este evento de agitación del Popocatépetl, a lo mejor pasa, pero no será determinante. No se va a apagar el Popo para siempre y habrá que estar pendiente precisamente de la seguridad de la gente que vive en la zona circundante. A propósito de ello, platicaba hace un momento con Karina López, ustedes la conocen muy bien, es nuestra coordinadora de invitados, y ella vive prácticamente en las faldas del Popocatépetl. Y me comentaba hace un rato, dice, la realidad es que la gente está preocupada acá, en la Ciudad de México, en Puebla, los que vivimos cerca, que estamos acostumbrados a que el tremor de Don Goyo es permanente día y noche, no pasa nada. Estamos confiados en que no va a pasar nada. Claro, atentos y alertas por cualquier cosa, pero la realidad, la preocupación es nuestra. Hacemos una pausa y regresamos para opinar. Ya nos vamos hasta aquí para opinar. Maite Noriega, Eduardo Torreblanca, Víctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La próxima sí te tocan 40 segunditos, ¿eh? Lo prometo. Sí, muchas gracias. De esos que rinden mucho. Por los de mis compañeros, sí. Listo, muchas gracias. Y gracias a usted que nos permitió llegar con
con nuestro momento de humor, por supuesto, nuestros comentarios, nuestras opiniones, y se quede con la información y tome una mejor decisión. Quédese ahora con Leonardo Ferrera. Pásela muy bien.